Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Hola, Eso, sí, buenos bien. días. Saludarla. Buenos días, Valentina, profesor. Francisca, Nayeli Godoy, Araceli Betancourt. Gusto saludarla, pues, ¿eh? Que esté muy bien. Entonces vamos a seguir con lo que estaba pendiente ayer, ¿eh? Porque llegamos a la parte de teorema de Tales, me parece, ¿eh? Entonces vamos a entrar a Scream. Clase número 7. Y vamos a partir con el semejante triángulo, teorema de Tales. Esta era la parte. Ah, no, acá. Bueno, lo anterior que trae, digamos, esta clase es lo del teorema de Pitágoras que se los vi, digamos, ayer. Ahora el teorema de Tales de Mileto. Este es un teorema, quizás para los griegos era más importante incluso que el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque hacía parecer, digamos, que como todas las cosas, digamos, se podían expresar en números. Por ejemplo, en el caso del teorema de Tales, establece lo siguiente, el primer teorema de Tales. Enuncia que si en un triángulo dado se traza un segmento paralelo a uno de los lados, se forman segmentos respectivamente proporcionales. O sea, este pedazo partido por este es igual a este pedazo partido por este de acá. Eso es lo que dice el teorema de Tales, ¿no? Este pedazo partido por este pedazo es igual a este pedazo partido por este de acá. Aquí hemos trazado una paralela a uno de los lados. Eso es lo que dice el teorema de Tales. Entonces establece una proporción. Esta proporción se puede escribir de distintas maneras, así como yo digo, por ejemplo, este pedazo partido por este es igual a este partido por este de acá, podría decir, este pedazo partido por este es igual a este pedazo partido por este de acá. Aquí no intervienen estos segmentos, solamente los segmentos que se determinan a través de el trazado de la paralela a uno de los lados. Ya, ahí está, digamos, lo del teorema. También la suma, este lado más este lado, es a este lado más de este lado. Por lo tanto, yo podría decir que este segmento es a este segmento como el segmento completo, el lado completo, es al lado completo del otro lado. El otro triángulo, debería decir. ¿Ya? Ese es el teorema de Tales. Ahí está desarrollado, digamos, las distintas proporcionalidades para que ustedes la lean y puedan en determinado momento aplicarlo. Por ejemplo, aquí vamos a ver una aplicación. Yo tengo, digamos, dos rectas secantes, no paralelas, y se han trazado paralelas, rectas secantes paralelas. En el momento que se hace eso, se establece una proporcionalidad. Por ejemplo, x partido por 4 es igual a 14 partido por 10. 10 partido por 14 es igual a 4 partido por x. Lo que no corresponde es decir x partido por 10. No, ahí no corresponde. 4 partido por x es igual a 10 partido por 14. Ya, al expresarse la proporcionalidad se puede despejar x, porque aquí nos piden x. Entonces 10x es igual a 56, 4 por 14. Y el x entonces 5,6. ¿Qué quiere decir esto? 5,6 partido por 4 da un número igual a 14 partido por 10. Eso es lo que establece el teorema de Tales, el primer teorema de Tales. Porque hay un segundo teorema de Tales de Mileto que dice relación con la inscripción de triángulos en una semicircunferencia. Si en una semicircunferencia inscribimos un triángulo, los triángulos siempre son rectángulos de 90 grados. Bueno, este ángulo de 90 grados subtiende un arco aquí de 180 grados.
como veremos más adelante, este es un ángulo inscrito, está formado por dos cuerdas, por lo tanto siempre el ángulo inscrito es la mitad del arco que subtiende. Si este es 180 grados, ese es 90 grados. Bueno, lo que dice el teorema es que siempre este ángulo es de 90 grados. En una circunferencia de centro O y diámetro AC, cualquier punto B de esa circunferencia no perteneciente al arco AC determina un triángulo rectángulo ABC. Eso es. Cualquier punto de aquí determina un triángulo rectángulo. Si el punto está aquí y trazo un triángulo, ese es rectángulo. Eso es lo que dice el teorema. Ahora, la demostración del teorema es bien especial, es bien interesante. ¿Por qué? Porque fija el triángulo perdón, no digamos rectángulo todavía. ¿Ya? Y aquí tenemos, digamos, al trazar este R, yo tengo un triángulo isósceles, por lo tanto, alfa y alfa son iguales. Alfa está aquí y alfa estaría arriba también. ¿Se fijan? Alfa está aquí y alfa está acá, esa parte. Acá, este otro triángulo también es isósceles. Por lo tanto, este beta se repite allá. En los triángulos isósceles los ángulos basales son iguales. Por lo tanto, aquí yo tengo alfa y beta, la suma de alfa y beta. Ahora, si ustedes se Profesor, fijan, ¿sí? disculpe, siempre que dividimos un triángulo rectángulo, se nos forman dos triángulos isósceles Claro, digamos, al dividir por el punto medio. este triángulo, todavía yo no sé si es rectángulo o no. Pero al trazar, digamos, aquí, desde el punto del centro, formo dos triángulos, este y este de acá, que son isósceles. ¿Por qué? Porque este es radio y este es radio. Este es radio y este otro también es radio. ¿Claro? Ah, ya, por los radios, comprendo. Gracias. Claro. Ahora, en este triángulo, entonces este alfa se repite arriba. Y en este otro triángulo, este beta se repite arriba. Ya, pero ¿qué pasa con beta? Subtiende este arco. ¿Y qué pasa con alfa? Subtiende este arco. Por lo tanto, alfa y beta subtienden entre los dos la semicircunferencia completa, subtienden 180 grados. Alfa y beta. ¿Estamos de acuerdo? Subtienden 180 grados. Subtienden 180 grados. Pero en otras palabras, este alfa, aquí yo tengo un ángulo del centro que subtiende este arco. Este ángulo del centro y este otro ángulo del centro subtienden en conjunto la semicircunferencia. Profesor, Si yo tengo, digamos, parte de la semicircunferencia aquí, estos dos ángulos tendrían, digamos, cada uno de ellos que subtender la mitad. La mitad. Y estos dos ángulos tendrían que subtender, digamos, la mitad. Este y la otra mitad. Por lo tanto, la mitad de 180 es 90. Lo que significa que alfa más beta es 90 grados. Eso es lo que demuestra el teorema de Tales. Que estos, siempre en un triángulo inscrito en una semicircunferencia, alfa más beta es igual a 90 grados. Es re fácil entonces dibujar un triángulo, un ángulo recto, porque basta dibujar una circunferencia, dibujo el diámetro, y cualquier triángulo que yo dibuje en la semicircunferencia es recto, tiene un ángulo recto aquí. Eso es lo que dice el segundo teorema de Tales. Ahí está escrito lo que acabo de decir, con todas sus letras, ¿ya? Para llegar a la conclusión de que alfa más beta es 90 grados. Hay dos teoremas de Tales. Uno, el que establece proporcionalidad de lados, de segmentos, cuando se traza paralela, y este otro, que también es súper importante porque indica que en una semicircunferencia se puede inscribir un triángulo rectángulo que tenga como lado mayor el diámetro. Y el otro, por ejemplo,
los vértices estén naturalmente en la circunferencia. Ya. Otro concepto muy importante en geometría, yo creo que este es uno de los conceptos más importantes, es la semejanza de triángulos. Yo dejé de lado la congruencia del triángulo porque no la voy a ocupar, más a ocupar. Pero la semejanza del triángulo es sumamente importante. Primero, ¿cuándo dos triángulos son semejantes? Son semejantes cuando tienen la misma forma. Y para tener la misma forma tienen que tener todos sus ángulos iguales. O sea, dos triángulos son semejantes cuando tienen todos sus ángulos iguales, o los ángulos congruentes. Como consecuencia de eso, los lados correspondientes de dos triángulos que son semejantes son proporcionales. Y ahí aparece la proporción de trazo, que es sumamente importante. Este es un conocimiento que no puede dejar de tener un arquitecto. O sea, yo no me imagino un arquitecto que no sepa esto. O sea, la verdad, digamos que sería inaceptable. Habría que echarlo del colegio de arquitectos, si es que estuviera en el colegio de arquitectos. Son lados correspondientes homólogos los opuestos a ángulos iguales. Por ejemplo, si yo tengo dos ángulos iguales, entonces los lados correspondientes son homólogos. ¿Eh? Aquí tenemos el caso donde se ven los elementos homólogos. Por ejemplo, si yo tengo este alfa igual a alfa prima, el A es homólogo a prima. Si yo tuviera que estos dos triángulos son semejantes, ocurriría que alfa es igual a alfa prima, beta igual a beta prima y gamma igual a gamma prima. ¿Por qué? Porque para ser semejante tiene que tener todos los ángulos iguales. Ahora, el lado A, que es opuesto a alfa, tendría que ser proporcional al lado A', que es opuesto al ángulo igual a alfa. El lado C tendría que ser proporcional a C', porque es opuesto a gamma. Y el lado B, que es opuesto a beta, tendría que ir con B', que es opuesto a B'. Esa es la forma de establecer la proporcionalidad. No es al lote la proporcionalidad. Los lados proporcionales son de acuerdo, digamos, a si el ángulo opuesto es igual al otro ángulo opuesto. Espero que esté entendida esa parte, porque si no van a andar más perdidos que no sé qué. En los triángulos semejantes se cumplen las condiciones siguientes. Ya, lo dijimos. Todos los ángulos son respectivamente iguales. Y todos los lados son respectivamente proporcionales. Pero ¿cuál es el lado? El lado A con A', que es opuesto a alfa. El lado B con B', porque los dos son opuestos a beta. Y el lado C con C', porque son opuestos a gamma. ¿Qué significa que sean proporcionales? Que esta razón y esta razón son iguales a este número. Ese número se llama constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad R se le denomina razón de semejanza. Otra curiosidad de la semejanza es que el perímetro de un triángulo es al perímetro del otro triángulo, o sea, la suma de los lados es a la suma de los otros lados, en la misma proporción, o sea, el mismo número, el mismo coeficiente de proporcionalidad, están en la misma proporción. En cambio, cuidado con el área. El área de un triángulo, comparado con el área del otro triángulo, el número de proporcionalidad ya no es R, es R cuadrado. Ojo, 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 ojo. Para saber si dos triángulos son semejantes, no es necesario conocer sus tres ángulos y sus tres lados. Existen tres criterios para asegurarlo. O sea, los criterios son algunas medidas así menores, o sea, ¿cómo se llama? No necesito comprobarlo todo, basta que compruebe algunas cosas y ya puedo asegurar la semejanza. Por eso que se habla de criterios de semejanza. Por ejemplo, bastaría que tuvieran dos ángulos respectivamente iguales. ¿Qué pasaría con el tercero? Tendría que ser igual,
Si yo tengo, por ejemplo, que alfa es igual con alfa prima y beta igual con beta prima, el ángulo que falta también son iguales. ¿Por qué? Porque los tres suman 180. A la suma de alfa prima más beta prima le falta lo mismo para completar 180 que a la suma de alfa más beta le falta lo mismo. De tal manera que si yo tengo dos triángulos y compruebo que solamente dos ángulos son respectivamente iguales a los otros dos ángulos del otro triángulo, puedo concluir que los dos triángulos son semejantes. Porque el tercero sabría yo de que también son iguales. Bueno, ¿qué significa eso? Si son semejantes, los lados van a ser respectivamente proporcionales. Ahora, si sucediera que yo tengo dos lados proporcionales, me dice que el lado C es proporcional a C', el lado B es proporcional a B', y el ángulo comprendido entre B y C, en este caso alfa, y alfa prima aquí, comprendido entre B' y C', son iguales, ya podría decir, digamos, que los dos triángulos son semejantes. Eso es posible, porque al ser igual alfa y alfa prima, el lado A, sería proporcional al lado A'. Y eso significaría que al tener los tres lados respectivamente proporcionales, los dos triángulos son semejantes. Es decir, los otros dos ángulos, este y este de acá, son iguales a este y este de acá. No se olviden, los triángulos son semejantes cuando tienen todos sus ángulos iguales y por consecuencia sus lados proporcionales. Por ejemplo, también yo podría decir que los triángulos son semejantes si tienen sus tres lados proporcionales. Eso es de perogrullo. Si A partido por A' es igual a B partido por B', es igual a C partido por C', es la misma constante de proporcionalidad, yo puedo concluir que el ángulo en C es igual al ángulo en C', el ángulo en B es igual al ángulo en B', y el ángulo en A es igual al ángulo en A'. O sea, puedo concluir eso. A ver, un ejemplo de semejanza de triángulo. Por ejemplo, si yo trazo aquí una recta, voy a trazar una recta y esta recta paralela. Bueno, desde ya, este ángulo con este son iguales. Este ángulo con este son iguales. Y además este ángulo es común a este triángulo y a este triángulo grande. Yo podría concluir entonces que los lados son proporcionales. A' es a A, como B' es a B, y como C' es a C. Es parecido al teorema de Tales, pero el teorema de Tales no me permite indicar proporcionalidad entre B' y B. En cambio, la semejanza de triángulos, si este triángulo es semejante con este de acá, porque esta recta con esta es paralela, yo puedo establecer la proporcionalidad de los tres lados con sus correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Es más, si yo tuviera que este lado es proporcional con este lado es proporcional con este de acá, y este lado es proporcional con este, también puedo concluir que esta recta es paralela a la de acá. Pero lo claro está en que aquí, a diferencia del teorema de Tales que dice que este pedazo partido por este es igual a este partido por este de acá, o este pedazo partido por este es igual a este lado partido por este lado de acá, no habla de la relación entre este y este de acá. En cambio, la semejanza de triángulo nos permite establecer una proporcionalidad entre los tres lados. Habla de la proporcionalidad de este con este de acá. Teoremas de Euclides. Estos son dos teoremas súper importantes y que están incluso antes que el teorema de Pitágoras en el libro Los elementos de Euclides. Porque a partir de estos teoremas se puede demostrar el teorema de Pitágoras. Los llamados teoremas de Euclides son dos.
y se demuestran por medio de la semejanza de triángulos. Miren que sirve la semejanza de triángulos. Por ejemplo, el primer teorema dice lo siguiente. Aquí yo tengo una altura y tengo un triángulo rectángulo. El teorema de Euclides, los dos teoremas de Euclides son para triángulos rectángulos. La altura de un triángulo rectángulo, acá tengo las proyecciones de los catetos. El cateto C se proyecta en N aquí, se proyecta en la hipotenusa a través de este segmento N. Y el cateto B, su proyección es M. Su proyección en la hipotenusa es M. Es como si tuviera un farol aquí y el M es la sombra de B y el N es la sombra de C. El teorema dice que el cuadrado construido sobre la altura es igual al rectángulo cuyos lados son M y N, con un rectángulo aquí. ¿Cómo se puede demostrar esto? Este triángulo pequeño, indudablemente es igual, perdón, es congruente con este, perdón. Este triángulo pequeño es semejante con este triángulo de al lado. A ver, ¿qué tienen de común? Primero, el triángulo pequeño tiene un ángulo recto, y este triángulo que está al lado también tiene un ángulo recto. Este triángulo tiene el ángulo alfa, y este triángulo tiene un ángulo beta, y acá está el ángulo alfa, como lo vimos en el caso anterior. Este ángulo beta se repite aquí también, por lo tanto, este tiene alfa, recto y beta. Este tiene beta, recto y alfa. Los dos triángulos, este chico y este grandote, tienen ángulos iguales. ¿Qué significa eso? Que los lados son proporcionales. Veamos. Aquí, el cateto mayor de este triángulo partido por el cateto menor es igual al cateto mayor de este otro triángulo partido por el cateto menor. O sea, h partido por n es igual a m partido por h. O al revés, h partido por n, dije yo, es igual a m partido por h. O n partido por h es igual a h partido por m. Si resolvemos esta proporción, h por h cuadrado es igual a n por h. Este es el cuadrado sobre la hipotenusa y este es el rectángulo de lados n y m. Eso es lo que plantea el primer teorema de Euclides. El segundo teorema de Euclides, llamado también el teorema del cateto. Teorema del cateto. Aquí los catetos son C, B y A en la hipotenusa. Y este H es la altura. Y esta es la proyección del cateto C sobre la hipotenusa. El teorema dice que el cuadrado construido sobre un cateto es igual al rectángulo, cuyos lados son la proyección del cateto sobre la hipotenusa, este pedacito, por la hipotenusa, que en este caso es la A. La proyección por el A. También podría plantearse así, el cuadrado construido sobre B, B cuadrado, es igual a la proyección M por A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se demuestra? Yo puedo demostrar esto comparando este triángulo pequeño, para lograr eso, con el triángulo grande. Los puedo comparar si es que son semejantes. Para que sean semejantes tendrían que tener todos sus ángulos iguales. Bueno, el triángulo grande tiene un ángulo recto. El triángulo pequeño tiene un ángulo recto. El triángulo grande tiene un ángulo alfa, perdón, beta, o alfa le voy a poner ahí. Y el triángulo pequeño también tiene ese ángulo. Tienen dos ángulos iguales, por lo tanto el tercero es igual. El tercero es igual. El tercero es este, igual. Podemos decir que este triángulo es semejante con este de acá. Por lo tanto, los lados son proporcionales. Aquí, la hipotenusa del triángulo pequeño, la hipotenusa, es a la hipotenusa del triángulo grande
¿ya? La hipotenusa del triángulo pequeño, esa es la hipotenusa del triángulo grande, como el cateto más chico del triángulo pequeño es al cateto más chico del triángulo grande, que es el C, como n por c, esa c. Desarrollamos la proporción c por c cuadrado igual a n por a. Leemos en geometría, esto es un cuadrado, el cuadrado del lado c es igual al rectángulo, los productos son rectángulos, cuyos lados son n y a. ¿Ya? Yo voy a escribir ahora el otro. ¿Ah? El otro lo voy a escribir. Total, estamos con un poquito de tiempo. Entonces lo voy a escribir aquí. Ya. Voy a escribir yo lo siguiente. El cateto, aquí, b al cuadrado, es igual a la proyección a m, ¿cierto? Por la hipotenusa del triángulo grande. A m por a. Y vamos a juntar con este, que decía que el cateto al cuadrado, c al cuadrado, es igual a n multiplicado por, ¿cuál era el punto ahí? Multiplicado por a. A es la hipotenusa. Estos son b y c los catetos. Este es el teorema de Euclides, tanto esta expresión como esta que acabamos de desarrollar. Pero lo que yo voy a hacer ahora es escribir aquí la suma de estos dos. B cuadrado, B al cuadrado, más C al cuadrado. C al cuadrado. Estoy haciendo, en cierto modo, lo que está hecho, digamos, en el libro Los elementos de Euclides. Esto sería igual a la suma de m por a, m multiplicado por a, más, n multiplicado, ¿cuánto es? Multiplicado por a también. ¿Ya? Bueno, esto es igual. Factorizo por a. Factorizo. Factor de m. ¿Más cuánto? Más n. Pero, miremos aquí arriba. M más n. ¿Qué es lo que es m más n? Es a. M, este segmento, más n es a. Este m más n es a. Por lo tanto, yo tengo a multiplicado ¿por cuánto? Por a. O sea, esto es, ¿cómo lo decimos? En vez de decir a por a, decimos a al elevado a cuánto? Al cuadrado. Este es la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado, ¿cierto? ¿De qué cosa? ¿Ah? El cuadrado de la hipotenusa, es igual, ¿cierto? ¿A qué cosa es igual? ¿A la suma de los catetos al cuadrado? Eso, a la suma, es igual a la suma de qué cosa? De, ¿cuál es los catetos? El b al cuadrado, ¿cierto? Es el cuadrado de un cateto más, la suma del otro cateto, que es el c, el otro cateto del c, por la disposición del dibujo que tengo ahí. ¿Y cómo se llama este teorema? ¿Cómo se llama este teorema? Se llama teorema. Pues. ¿Ah? Teorema. ¿De cuánto?
¿eh? Pitágoras. Pitágoras. Ahora. Esto no me permite separar aquí, así que tengo que escribir teorema de Pitágoras todos juntos. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Los teoremas de Euclides, el segundo teorema de Euclides, repetido 2 veces, me da por resultado el teorema de Pitágoras. ¿Por qué lo estoy haciendo? Para decirle, oye, ojo, estos teoremas de Euclides también tienen que interesarles a ustedes, también tienen que aprenderlo. ¿Ok? Ahí está, ahí está. Ya, se acabó la clase. Se acabó la clase. Qué bueno que se acabó la clase. ¿Mm? Pero sigamos con nuestra clase, porque estamos recién en las 12. ¿Eh? Vamos a la clase 8. Uy, uy, uy. Ya, en esta clase 8, ¿de qué vamos a hablar? De la circunferencia. ¿Debe un estudiante de arquitectura conocer la circunferencia? No solo los estudiantes de arquitectura, por señor. Si estudia parvularia también tiene que conocer la circunferencia, sino cómo va a trabajar con los niños, cómo va a hacer la ronda, etc. Tiene que tener conocimiento. Si nació en el momento que ya está en este planeta, tiene que conocer la circunferencia. Vamos a repasar algunos conceptos. Primero, ¿qué es una circunferencia? De manera formal, una circunferencia se define como el lugar geométrico de los puntos del plano, equidistantes de otro llamado centro. Esa es la parte formal. No debe nunca confundirse el concepto círculo con el concepto de circunferencia. La circunferencia es la curva que encierra un círculo. La circunferencia es el perímetro, es la parte exterior. El círculo corresponde a la superficie, a lo que está dentro. Lo que está encerrado por la circunferencia se llama círculo. Entonces, para no decir las cosas mal dichas, nosotros vamos a entender de una vez por todas que circunferencia y círculo son cosas distintas. Ya, vamos a hablar de la circunferencia, pero también vamos a hablar de algunos elementos interiores. Por ejemplo, el centro es importante. No pertenece a la circunferencia el centro. Caramba, qué importante. El radio no pertenece a la circunferencia, pero sin el radio y sin el centro no hay circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? Es más, les voy a decir una cosa. La circunferencia tuvo su apogeo no tanto por el conocimiento en sí de la circunferencia. Los mayas, por ejemplo, conocían la circunferencia, pero progresaron menos que los romanos, porque los romanos se centraron aquí. El eje, pusieron 2 circunferencias unidas por un eje, hicieron un carro y lo podían desplazar a través de caballos, carros de guerra. Inventaron un arma. Imagínense ¿cómo se llama? Los indo norteamericanos, por ejemplo. Ellos no conocieron la rueda. O sea, la circunferencia la conocían, pero nunca la usaron como una rueda. Arrastraban las cosas, y eso que tenían caballos también. Usaron caballos, pero no hicieron carro. Ya. El radio, 2 veces el radio es el diámetro. Ahora, repasemos los elementos. El centro es el punto central que está a la misma distancia de todos los puntos pertenecientes a la circunferencia, pero el centro no pertenece a la circunferencia. El radio es un segmento de recta que une el centro con cualquier punto de la circunferencia, pero no es de la circunferencia. La cuerda es una recta o un segmento de recta que une 2 puntos cualquiera de la circunferencia. Una cuerda, pero no pertenece a la circunferencia. El diámetro es la mayor de las cuerdas, pasa por el centro, no pertenece a la circunferencia. La recta secante es una recta que corta la circunferencia, que la corta en 2 partes.
¿ya? Tampoco es de la circunferencia, pero tiene que ver con la circunferencia. La tangente es una recta que toca la circunferencia en un punto. Esta al menos toca la circunferencia en un punto. La secante la toca en 2 puntos. ¿Qué caracteriza la tangente? Que es perpendicular al radio, ¿ya? Que está en el punto de contacto. Si yo trazo el radio y trazo la tangente, el radio en este punto de contacto, se forma un ángulo recto. Es una parte súper importante. Ángulos relacionados con la circunferencia. De acuerdo a la posición de los ángulos respecto a una circunferencia, se pueden definir de la siguiente manera. Este es importantísimo. Ángulo central es el que está formado por 2 radios, pero que tiene su vértice en el centro. Ese es el ángulo central. La medida del ángulo central es lo que mide este arco de circunferencia. Ahora, ¿cómo se miden los arcos? Ya lo veremos, ya lo veremos. O mejor lo dejo de tarea. ¿Cómo se miden los arcos? Pero la medida del arco es la medida del ángulo. Ángulo inscrito está formado por 2 cuerdas y su vértice está en la circunferencia. También la medida de este arco tiene que ver con el arco, pero no es el arco, es la mitad del arco. Ya van a ver por qué. Los ángulos inscritos entonces están formados por 2 cuerdas y su vértice está en la circunferencia. El ángulo semi-inscrito está formado por una cuerda y en el punto, el vértice, donde está el vértice, una tangente. Una tangente y una cuerda forman un ángulo semi-inscrito. El arco que se obtiene no es la medida del ángulo. La mitad del arco sí es la medida del ángulo. Vamos a ver por qué. 2 ángulos inscritos que subtienden un mismo arco son iguales. Primero grullo. Un ángulo inscrito es igual a un ángulo semi-inscrito que subtiende un mismo arco. O sea, no se parecen, pero si subtienden el mismo arco, yo tengo aquí un ángulo inscrito, acá, ángulo inscrito, y subtiende este arco, ese ángulo sería igual con este de acá. Un ángulo inscrito mide la mitad del ángulo del centro que subtiende el mismo arco. Los que se obtiene su medida con el arco de circunferencia son los ángulos del centro. La medida del arco es la medida del ángulo del centro. La medida del ángulo inscrito, la mitad del arco. La medida del ángulo semi-inscrito, la mitad del arco que subtiende. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ¿qué pasa cuando tenemos 2 cuerdas que se cortan? Que se cortan. 2 cuerdas que se cortan. Es obvio que se producen aquí trazos. El trazo A, el trazo B, el trazo C y el trazo D. ¿Habrá alguna relación entre estos trazos? ¿Habrá alguna relación entre estos trazos? Bueno, si dibujamos rectas auxiliares, como estas que dibujo aquí, ya tengo 2 triángulos. 2 triángulos. Que a lo mejor tienen algo en común. Primero, el ángulo este es igual al ángulo del otro lado porque es opuesto por el vértice. Ese ángulo que está aquí, comparado con el ángulo de acá, son ángulos inscritos y subtienden el mismo arco. Por lo tanto, este ángulo y este son iguales. Con estos 2 iguales, y este igual, yo puedo decir que este y este igual, aunque también me doy cuenta que son ángulos inscritos que subtienden ese arco. Los 2 triángulos son semejantes. Y cuando los 2 triángulos son semejantes, ¿cómo son los lados? ¿Cómo son los lados? Proporcionales. El lado A, que es opuesto a este ángulo, tiene que ir con el lado opuesto al que es igual a este, que es el de aquí, o sea, con el C. A es a C. Como el D, que es opuesto a este de aquí, tiene que ir con el B,
que es opuesto a este, porque este y este ángulo son iguales, subtienden igual arco. Por lo tanto, A partido por C es igual a D partido por B. Lo que se puede escribir como A por B es igual a C por D. Es decir, si yo tengo dos cuerdas, los segmentos que se determinan aquí al cortarse dos cuerdas, A por B es igual a C por D. A por B es igual a C por D. Eso tiene que saberlo un arquitecto, así que lean esto, apréndanselo. A ver, ¿qué pasa cuando tenemos dos secantes? Estas son dos secantes. Indudablemente esta secante tiene una parte exterior y una parte interior. Y la secante es la suma de lo exterior con lo interior. Lo mismo pasa con esto. Una parte exterior, una parte interior. La suma de G más H es esta de acá. A esta cuerda, perdón, a esta secante le voy a llamar S1. Y a esta otra le voy a llamar S2. Pero a mí lo que me interesaría es ver si hay alguna relación entre los segmentos. O también hacer rectas auxiliares. Con esta recta formé, con esta secante y esta parte exterior, un triángulo. Con esta recta formé, con esta secante y esta parte exterior, otro triángulo. ¿Qué tienen de común estos dos triángulos? Tienen un ángulo igual, es un ángulo común. Pero aparte de eso, este ángulo chiquitito que está acá es igual a este ángulo de acá, porque los dos subtienden el mismo arco. Son ángulos inscritos que subtienden el mismo arco. El tercer ángulo, que es el que está aquí, obviamente es igual con el tercer ángulo, que es este de acá. Vamos a ver ahora la proporcionalidad, porque ahora ya que son semejantes, sé que los lados son proporcionales. Parto con este de aquí. El G, que es opuesto a ese, ¿va con quién? Va con el E. El G va con el E, que es opuesto también al mismo ángulo. Este lado grandote, E más F, que es opuesto a este ángulo, ¿va con quién? Con el G más H, que es opuesto a este, que tendría que ser el correspondiente. El E más F es la secante 1 y el G más H es la secante 2, lo cual implica que G por S2 es igual a S1 por E. S1 por E es igual a S2 por G. Es decir, la secante por su parte exterior, la secante 1 por su parte exterior es igual a la secante 2, a toda la secante por su parte exterior. Esa es la parte exterior de S2. El E es la parte exterior de S1. Este es un conocimiento que lo tengo que tener así en la punta de la lengua, siempre y cuando quiera ser arquitecto. No sé si los abogados van a necesitar esto. A lo mejor el abogado, digamos, por cultura, digamos, le interesa y no está prohibido que lo sepa. De hecho, esto está en la enseñanza media para que todo el mundo lo aprenda. Pero los arquitectos, caramba, están fritos. Ya, hablamos de que la medida del ángulo central es la medida del arco que subtiende. El problema es cómo se miden los arcos. La medida del arco puede ser expresada de muchas maneras. Depende del sistema de medida que se utilice. Voy a explicar los tres sistemas que vienen incorporados a las calculadoras. Bueno, hay distintos tipos de calculadoras. Las más corrientes son las Casio. Los japoneses, digamos, las venden más baratas, por eso que las compramos nosotros. Ahí tienen una Casio. Antigua, digamos, ¿eh? No tiene más que las funciones llamadas científicas, pomposamente le llamaban
científicas, el logaritmo natural, el coseno, la tangente, el seno, las funciones inversas, etcétera, etcétera, la raíz, etcétera, etcétera. Ahí también para sumar fracciones. Es modesta. Pero tiene aquí una tecla que se llama mode. Indica la modalidad en la que uno quiere trabajar. Entonces, cuando hay situaciones en que uno quiere trabajar con sistemas, distintos sistemas, tiene que recurrir a ver si existe la modalidad. Y para la medida del ángulo, de los ángulos, la tecla mode permite programar la calculadora en alguno de estos sistemas. Por ejemplo, si presionamos la tecla mode 2 veces, aparece en la pantalla DEC, RAD y GRA. Así, GRA, ni siquiera le aparece la D. ¿Ya? Aparece ahí en la modalidad DEC, GRA. A ver, aparece GRA. Y GRA, dice. Y aparece abajo un numerito, el 1, el 2 y el 3. Esto indica que si yo quiero que funcione en DEC, tengo que apretar el número 1. Si funciona en radianes, el número 2. Y si funciona en GRA, el 3. A ver, si presionamos el 1, veremos en la pantalla la letra D. D, que abrevia DEC. Lo cual indica que el ángulo que ingresamos es del sistema DEC. Ya, expliquemos esto. El sistema DEC corresponde al sistema sexagesimal. Es decir, consiste en dividir la circunferencia en 360 partes. Una de estas partes, la 360ª parte de la circunferencia, es lo que llamamos el grado, o sea, el patrón de medida. Cada una de estas partes se denomina grado sexagesimal y es el patrón de medida de este sistema. Por ejemplo, un grado, un ángulo completo. Como hemos dividido la circunferencia en 360 partes, un ángulo completo, o sea, la circunferencia completa, debería medir 360 redondelitas de esas, que significan grados sexagesimal. De eso leemos 360 grados. La mitad de la circunferencia debería medir la mitad de 360, 180 grados sexagesimal. Sexagesimal. Un ángulo recto tendría que ser la cuarta parte, 90 grados de ese sistema. Ahí está. La mitad de la circunferencia dividida en 180 partes. Las partes son pequeñitas, cada una de esas partes son los grados. Y aquí tenemos, por ejemplo, 90 de estos grados. Por lo tanto, este es un ángulo recto. ¿Cómo se mide el ángulo recto? Por la medida del arco. ¿Cómo se mide el arco? De distintas maneras. Puede ser dividiendo la circunferencia en 360 partes. O de otras maneras, como lo vamos a ver ahora. Si presionamos 2, veremos en la pantalla la letra R. Si está la letra R, significa en la pantalla. Si está la letra R en la pantalla, significa que vamos a trabajar en otro sistema, no en el sistema sexagesimal. Este es el sistema RAD, que corresponde al sistema de emisión en radianes. Este sistema consiste en medir los ángulos, es decir, el arco que subtiende el ángulo del centro, tomando como unidad de medida el radio de la circunferencia. Esta unidad, el radio, recibe el nombre de radián. Por ejemplo, este es el radio, este es el radio, este es el radio. Este radio lo tengo por acá y tendría un ángulo 1 radián. Si la medida del arco fuera 1 radio. Aquí hay una circunferencia mayor. Este es el radio. Este radio lo despliego acá y tengo la medida del arco 1 radián. El ángulo completo estaría dado por la medida del perímetro
¿cierto? Que es 2pi radios, 2pi por r. Entonces nosotros decimos que el ángulo completo mide 2pi radianes. Ponemos el apellido que corresponde al patrón de medida. Como decíamos, metro, por ejemplo, 20 metros. Aquí 2pi radianes, porque ese es el patrón de medida. Se escribe 2pi rad. Una semicircunferencia mediría pi rad. Un ángulo recto mediría pi medio rad. Este pi medio es, ¿cuánto es? 1, y tanto, ¿cierto? 1, y tanto. No se puede expresar en decimales, pero a veces uno lo hace como aproximación. 1, y tanto. Ese sería el ángulo recto. Vamos a la tercera forma, o al tercer sistema que trae la calculadora. Esta humilde calculadora. Hay muchos otros sistemas. Si presionamos Chess, veremos en la pantalla la letra G, lo cual indica que el ángulo que ingresamos está en el sistema grad. Grad corresponde al sistema centesimal. Este sistema consiste en la división de la circunferencia en 400 partes, no en 100. Se llama sistema centesimal, pero no se divide en 100 partes, en 400 partes. Cada una de estas partes se denomina grado centesimal y es el patrón de medida de este sistema. Obviamente, si vamos a dividir en 400 partes, cada una de estas partes es mucho más chica que dividirla en 360 partes. Profesor, ¿Sí? ¿y hay alguna forma así como de traspasar de una medida a otra dentro de la calculadora? ¿O eso se tiene que hacer como por fuera? Cuando son sistemas distintos uno de otro, pero uno puede lograr aproximaciones si pasa de un sistema a otro. En la calculadora no puede uno pasar de un sistema a otro así como apretando una tecla. Tiene que hacer la proporción. Ah, pero ¿hay alguna fórmula así como para ir convirtiendo? No, salvo que le digan a los japoneses, oh, por favor, practiquen una fórmula porque nosotros los chilenos siempre queremos apretar una tecla y nosotros tenemos mucha plata y somos muchos millones. Ustedes hagan una calculadora y les va a ir muy bien en su negocio. No pasa nada, porque los chilenos somos 17 millones, somos, digamos, un mercado secundario, terciario, cuarto. Por lo tanto, digamos, ellos hacen lo que pueden hacer en un mestizo, digamos, mucho más pequeño, donde no interesa tanto, digamos, a lo mejor pasar de un sistema a otro. Pero sí se puede, si es que hacemos una operación. Vamos a ver qué operación podemos hacer. Bueno, el ángulo completo sería 400 grados. Una semicircunferencia sería 200 grados. Y el ángulo recto sería 100 grados de este sistema. Estas son las tres formas que utilizaremos para designar el valor de un ángulo. ¿Por qué estas tres formas? Porque estas formas, las mínimas que tiene una calculadora. Ahora, puede haber otra calculadora que cuesta 3 veces esta que está aquí, que me la encontré en la basura, y que trae lo que ustedes quieran. ¿Está claro? Y después me cuentan si leyeron el manual. Ah, había una calculadora que lo trae. Ya, muy bien. Sé feliz, le diría yo. Pero lo que tiene de importancia es que que ustedes conozcan los sistemas y en qué consiste y cuál es la definición del patrón de medida. Y si van a pasar de un sistema a otro, sepan que no hay una equivalencia absoluta, como pasar de metro a vara, por ejemplo. No puede ser. Uno puede decir, una vara son más o menos 80 centímetros, pero no es tanto. Ya, a partir de cualquiera de estas equivalencias se puede obtener un valor de un ángulo en otro sistema. Por ejemplo, un ángulo recto, pi medio radianes, es igual a decir 90 grados sexagesimal, o igual a decir 100 grados centesimal. La mitad de una circunferencia, pi radianes, o bien 180 grados, o bien 200 grados. Aquí hay una equivalencia exacta. Esa se podría utilizar en cualquiera de estas tres cosas. 2 pi radianes equivale a 360 grados,
sexagesimal o 400 grados. Por ejemplo, si yo quisiera transformar el ángulo 60 grados a radianes, 60 es a 180, como X es al equivalente a 180, que corresponde a pi radianes. Multiplico cruzado, ¿cierto? X por 180 igual a pi por 60, ¿ya? El 180 pasa dividiendo y aquí divido, 60 partido por 180, 3. El X, ¿cuánto vale entonces? Pi tercio radianes. Pi tercio radianes. ¿Cuál X? Ah, el 60 grados es equivalente a decir pi tercio radianes. A mí mi calculadora no los trae, puede que otras sí los traigan. En general, el que fabrica, no sé si ellos imponen o a la larga, digamos, el cliente les pide lo que necesita. Por ejemplo, si yo quisiera transformar un radián en grados sexagesimal, un radián es a pi, como los grados sexagesimal corresponderían al equivalente a pi, que es 180 grados. Ya, despejo. X es igual a 180 por 1, 180 partido por pi, y eso daría en grados. Esto, 180 partido por pi es 57,2957 grados. Ahí están decimales. ¿Ya? El sistema sexagesimal también permite, y esto sí que lo puedo hacer mi calculadora, a ver, 57,2957, escribirlo en grados. Entonces, aquí yo también podría haber escrito 57 grados 29, 2957 segundos. A ver, parece que... A ver, voy a escribirlo de nuevo. 57,3 voy a poner, coma 3. Y lo voy a pasar ¿a dónde? Aquí. ¿Cómo? Aquí, ahí está. 57,3 grados. 57,3 grados, escribirlo en... Ahí está, 57 grados, 18 minutos. 57 grados, 18 minutos. Y bueno, aproximó ahí. Tendríamos que decir entonces 0 segundos. El sistema sexagesimal también los ángulos los escribe uno grados, minutos y segundos. Un grado, aquí estoy dentro del sistema sexagesimal. Un grado equivale a 60 minutos. Y un minuto equivale a 60 segundos. Por ejemplo, ahí yo tendría 360 segundos. Un grado, 60 minutos, 360 segundos, porque un minuto, 60 segundos. Este sistema sexagesimal obviamente está usando, digamos, el sistema en base 12. Cuando estamos trabajando con números, pero también trabaja con decimales. ¿Ya? Y puede uno decir 57,2957 grados. También trabaja con decimales. Eso, estimados alumnos, es la forma de medir los ángulos. A ver, ¿cuáles son las formas? Vamos a repasar. No quiere decir que son las únicas 3 formas de medir ángulos. Lo que quiero decir es que los japoneses dijeron, ya va estas 3 formas ahí para que tenemos más clientes. Ya.
¿Cuál ocupan ellos? A lo mejor ocupan el grado, la centesimal. Pero este es importantísimo en el mundo nuestro. Sexagesimal, radianes, centesimal. ¿Cómo se activa? Con el 1, el 2 y el 3. Y ahí queda activada la calculadora para trabajar ese sistema. Sí. Ya, ¿qué significa el primero? Que se divide la circunferencia en 360 partes. 360 partes, completa. La mitad de la circunferencia son 180 de esos grados. ¿Qué significa el segundo? Rad. Que el patrón de medida ya no es un pedacito de la circunferencia, es el radio, el radio. Y se ve cuántas veces está el radio contenido en una circunferencia completa, o de aquí a acá, qué parte de un radio hay. Y estamos hablando en otro sistema. Este sistema, el de radiana, es sumamente importante, porque cuando nosotros escribamos las funciones asociadas a números reales, tenemos que estos valores escribirlos en radianes, no en dex ni en grad. En radianes corresponde a números reales. Y esto es también de carácter proporcional. ¿Por qué? Porque se divide la circunferencia en 400 partes. Cada una de esas partes se llama grado centesimal. Centesimal. Ahora, este tipo de medida, los patrones de medida son proporcionales. Por ejemplo, no miden longitud. Por ejemplo, el grado que tengo aquí no mide longitud. Este grado se ve pequeñito, porque esta circunferencia es pequeña. Pero si yo tuviera una circunferencia grande, yo podría incluso ver mucho más grande lo que corresponde a un grado cuando he dividido la circunferencia en 360 partes. ¿Está clarísimo? Está clarísimo. Por ejemplo, si yo pido aquí seno, la función seno de 60 grados, y escribo eso, estoy pidiendo la función seno en el sistema, el ángulo está medido en el sistema sexagesimal. Por lo tanto, cuando ustedes escriben en la calculadora seno de 60, tiene que estar una D ahí, porque si no, si hay una R están escribiendo 60 radianes. Si en vez de escribir, si en vez de existir una D en el visor, existiera una R, ustedes estarían escribiendo eso, 60 radianes. ¿Sabes? 60 veces copiado el radio en torno a la circunferencia. Da la vuelta, da la vuelta, da la vuelta. Y el seno de eso es lo que se calcula. Si aparece una G, es porque están hablando de este. 60 grados. Ah, son 60 grados centesimal. Es otra cosa. Aquí el ignorante está perdido. Porque si el ignorante cree que todas las cosas son iguales, está frito. No, no, señor. Hay distintos sistemas de medida. Y usted tiene que fijarse en la calculadora. ¿Qué sistema de medida, digamos, le aparece en el visor? En el visor le va a aparecer, una vez que usted la programe con la tecla MODE, le va a aparecer una D, o le va a aparecer una R, o le va a aparecer una G, que le va a indicar en qué sistema está calculando. ¿Ya? Una de las preguntas más, o sea, más mal respondida, digamos, en semestres anteriores, fue cuando yo preguntaba, por ejemplo, lo siguiente, ya, coseno, y aquí colocaba, por ejemplo, coseno de 2 rad. Ya, tiene que calcular el seno de 60 grados más el coseno de 2 rad, dividido, le decía yo, por la tangente tan de 20 grados. Igual. ¿A dónde está el igual? Allá arriba. Y aquí, ¿qué aparecía? Disparate. Disparate. ¿Por qué? Porque sencillamente, tipo que creía que todos estos números, todo este numerito, pertenecían al mismo sistema. No se fijaba en el... ¿En qué cosa no se fijaba? Aquí, pues, aquí. ¿Ah? Ahí aparece una lechita.
Entonces, para el primer cálculo que dice, ¿cuánto era el primer cálculo? Se me olvidó. 60 grados. Tenía que aparecer una G. Después, para hacer este cálculo, tiene que aparecer una R. Para hacer este otro cálculo, tiene que aparecer una D. ¿Listo? Comentarios. Se hacen todos por separado y luego se operan. O sea, se convierten todos a una sola. No, se separan los cálculos, Ya, ok. Porque si va a hacer la conversión, va a ir, digamos, alejándose del valor. Aquí, digamos, los decimales son muy importantes, hay que colocarlos todos. La diferencia de un decimal es muy grande. Por ejemplo, en el cálculo de un ángulo, una pequeña variación, como los ángulos, digamos, se proyectan, es una gran diferencia. El año pasado los alumnos me dijeron, oh, profesor, qué difícil, mejor no nos enseña esto. Claro, perfecto, yo no te enseño esto, pero ¿qué hay de ignorante? Ahora, con una condición, de que no digas que fui tu profesor. Muere ahí, no me nombres, olvídate de mi nombre. ¿Eh? Y yo, cuando me pregunten, voy a decir, juro que no me acuerdo de su nombre. Oye, porque dirían, ¿qué rasca la universidad? O sea que las cosas difíciles no se las enseñan. Hoy, porque se pueden enfermar los niños, no se les enseña. ¿Y qué casa arquitecto? Cuando queremos formar los mejores arquitectos de Chile, bro. Y cuando estamos hablando de los mejores de Chile, estamos hablando de apenas 17 millones de habitantes, pues. No es como ser el mejor arquitecto de China, bro. ¿Cuántos son los chinos? De la India, imagínense. ¿Cuántos son los hindúes? Los indios. 1.000 y tantos millones. O sea, bueno, saquémonos el sombrero también con nuestros triunfadores, ¿ah? Cuando hay algunos triunfadores, como estos mismos cabros que juegan fútbol, ¿ah? ¿Cómo se llama? Vidal, por ejemplo, ¿no? Salió de un paisito de 17 millones, y el tipo es mejor que países que tienen, digamos, que no, 10 veces la población nuestra. Ahora, lo tomo como ejemplo, porque no se puede comparar el fútbol con la ciencia. Está claro, ¿no? A mí me gustaba mucho el fútbol, pero yo habría preferido no destacarme en el fútbol, destacarme en ciencia. Estamos hablando de otras palabras. O destacarme en la música, pero no porque le estoy pegando una pelota. Ahora, de todas maneras, me saco el sombrero, sobre todo con el más grande que ha existido, Elías Figueroa. Triunfó en Brasil, cuando estaban los mejores, cuando Brasil era la potencia en el fútbol. Cuando Pelé se arrancaba de Figueroa. ¿Ah? Cuando Pelé quería nacionalizar a Figueroa para no tenerlo en contra. Ahora, ¿cómo puede formarse un futbolista que a los 15 años estuvo prácticamente casi inválido, más de un año en cama? Y de Valparaíso, pequeño puerto, pero gran puerto, digamos, ¿eh? Pero pequeño. Tempranamente, a los 17 años, tuvo la selección chilena. Y ahí se fue a Uruguay, donde la clase alta juega fútbol. Por eso que tienen los mejores futbolistas. Pero no son. ¿Cómo son los uruguayos? Pegan, po. Reciben y pegan.
ahí se forjó un centro en la inclemencia, ¿no?, de estar en un medio en que le dan como tarro, y si te ponías a llorar te vas para tu casa. Los que no me creen, vean el partido de Chile con Alemania nomás. Cuando salta en el área de alemana Figueroa con Beckenbauer, los dos mejores, ¿ah? Figueroa le pegó el codazo y cabeció, y la pelota pegó en el travesaño. Pero bueno, esa fue una de tantas, porque se fue a Brasil a un equipo que no era el mejor y lo transformó en el mejor. Mira, terminé hablando de fútbol, ¿eh? Ya me apasioné. ¿Mm? ¿Cómo se llama el equipo? De Porto Alegre, el Internacional de Porto Alegre. Gana el Campeonato Nacional de Brasil con un gol de Figueroa. En el área contraria, cabezazo. Se abre el cielo y entra el sol que ilumina a Figueroa. ¡Pum! Cabezazo y gol. Internacional de Porto Alegre, campeón de Brasil. En los tiempos que Santos tenía a Pelé. ¿De dónde provenía ese millón? Ah, de un país de 17 millones, con todas las probabilidades en contra. Bueno, ustedes serán los Elías Figueroa de la arquitectura, me imagino. Por lo tanto, esto, pelos de la cola, tienen que aprender a usarlo. Primero, comprarse una calculadora. Y no les miento cuando les digo que esta me la encontré en la basura. La vi en la basura, la fui y la tomé y dije, la voy a desarmar. Porque estas cosas son fotocopias. Pero estaba buena. Y nunca ha fallado. Yo no sé, la capacidad que tiene la pila no se gasta. Siempre la cierro, sí, la cierro. ¿Ah? Cuando se cierra se apaga sola. Son eternas esas calculadoras, profesor. Eterna, mira, eso se pasaron los japoneses. ¿Por qué? Porque ¿qué tenían que haber hecho? Cosas no eternas para que lo sigan comprando. Ya. ¿Qué tal? Van a aprender a usar la calculadora, ¿no? Van a aprender a medir ángulos. Tienen 3 sistemas, tienen para regodearte 3 sistemas para medir ángulos. Pero tienen que saber qué significa cada uno de esos sistemas, cuál es el patrón de medida de cada sistema. Ya están orientados así, porque cuando ustedes están trabajando, ¿cierto?, están hablando de patrón de medida, se están planteando. Cuando yo les dije el problema de tienen que incluir cómo una persona mide dónde está parado en el planeta Tierra. Entonces hay algunos que yo los escuchaba así como funcionaba su mente y decían, los paralelos, los meridianos, la Tierra la dividen en meridianos, que parten de un punto, de un polo al otro polo, hartos meridianos. Hay uno importante, el de Greenwich, porque ahí parte la hora. Y los paralelos, hay uno importante, el que pasa por la mitad del Ecuador. Y otro importante, el que pasa por aquí por La Serena. Y el meridiano que pasa por La Serena. ¿Cómo se miden? Se miden en grados, minutos y segundos. El paralelo 27, estamos hablando de 27 grados. Y yo puedo estar en 27 grados, tantos minutos, tantos segundos. El meridiano se mide también en grados. Entonces, es ineludible, es un conocimiento que hay que tenerlo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? O sea, uno no es... Bueno, hay gente que estudia, es sacarle el sombrero, hay gente que estudia por estudiar, por estudiar y son, estudiar. Yo creo más en el sistema japonés, digamos. Uno estudia, digamos, en forma práctica, porque estudia lo que le interesa. Hay lo que se llaman estilos de aprendizaje.
Hay aprendizaje, el que tiene el estilo teórico, lee, aprende. Yo tengo el estilo práctico. Yo estoy hablando de mí. Yo digo, a ver, ¿para qué sirve esta cuestión? ¿Cómo funciona? Y después me voy a la teoría, y lo desarrollo. Y lo desarrollo a concho. Que no venga otro a ponerme la pata encima, po. Viene un gringo y me dice, usted no sabe. Tú no sabes. Ya. ¿Qué les parece? ¿Van a estudiar o no van a estudiar? ¿Mm? Y ayer que vieron, el Grammatic, también es un instrumento. ¿Para qué les puede servir? Para muchas cosas. Para lo que están haciendo ahora, calcular, digamos, obtener la solución de una ecuación, de una inecuación, de un sistema de ecuación. Pero vamos a seguir. Yo necesito alumnos que se manejen en el Grammatic el segundo semestre. Yo no estoy pensando en ustedes ahora. Sí, gracias, estaría más aburrido que no sé qué. Yo estoy pensando en el segundo semestre, cuando yo me meto, digamos, en algo, y cuando ellos se resumen para la clase y todo eso, estoy pensando en aquello que es imprescindible, que lo tienen que conocer. Porque yo tengo que tener alumnos el segundo semestre. Cuando digo tener alumnos, claro que voy a tener alumnos, seguramente me van a meter unos 80, pero yo cuando digo alumnos, son alumnos que aprenden, tipos con capacidad de aprender. Y que no se ponen a llorar porque aprenden. ¡Ay, me están enseñando mucho! No. Tipos ávidos, que quieren aprender. Entonces, con esos alumnos, uno toca el cielo y los deja encaminados, porque yo los tengo que dejar encaminados aquí, a que sean buenos alumnos de estructura. Y a veces me ha ido demasiado bien, porque me reclaman de la escuela y me dicen, oh, profesor Hernán, me dicen, fíjese que se fueron unos alumnos a estudiar ingeniería. Ay, ¿por qué se fueron? Es que les fue bien en matemática y les gustó la matemática y ahora quieren estudiar ingeniería. Pucha, me pasé. Tenía que decirle, oye, no, si no es tan importante, sigue, la arquitectura. Pero es una decisión personal de cada cual. Además, ustedes son tan jóvenes, seguramente van a estudiar más de una profesión. Tienen oportunidades que yo no tuve. Antes, uno entraba en una profesión y quedaba así como atrapado. En cambio, ahora los jóvenes pueden estudiar más de una profesión y deben estudiar más de una profesión, aparte de todos los complementos, idiomas, etcétera, etcétera. Y en el caso de ustedes, el arte. Estudien harto arte, estudien pintura, conozcan sobre escultura, sobre belleza. Hagan un mundo más grato. Entonces, apasionense, eso es. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes lo que vimos ayer? El número phi, que está también, digamos, en la música, y aparecía ahí, ¿en qué? En una sinfonía de Beethoven, la apasionata. Ya, con eso te he dicho todo. Ay, muchachos, he trabajado desde las 8 de la mañana, el otro grupo se portó muy bien, y ustedes se han portado excelente también. Entonces, yo les pediría que pongan su nombre en el chat, que nos despidamos. Eh, para tranquilidad de ustedes, las notas están bastante buenas. No, imposible que puedan haber alumnos que tienen menos de un 4, imposible. Y las voy a entregar la próxima semana, porque contraté, como le dije al otro grupo, un grupo de calígrafos para que me traduzcan la letra de ustedes. Me he tenido que comprar varios lentes, miren, acá tengo otros lentes también, digamos, para ponerme los dobles y poder leer, digamos, porque tengo que leer tanto. ¿Ya? Ahora voy a poner estos otros lentes, ahí me veo mejor. Me parezco a Salvador Allende. ¿Ya? ¿Qué tal?
¿Pusieron los nombres ahí? Sí, los tienen puestos. Hay algunos que no quieren poner el nombre, pero a lo mejor están de visita, no sé. ¿Mm? Pero espero que lo hayamos pasado bien. Porque tampoco estudiar mucho es para pasarlo mal. ¿Mm? Yo no creo que Elías Figueroa, porque le pegaban 3 patadas, llegaba llorando a la casa. ¿No? ¿Mm? Ay, me pasaron mucha materia. Ay, vamos a ser arquitectos, muchachos. Al menos que sean arquitectos de su propio destino. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, con ánimo, con entusiasmo. ¿Qué tienen? ¿Tienen clase a la tarde? No, no tienen clase. ¿Y mañana? ¿Tienen taller mañana? ¿Qué tienen mañana? Prueba. ¡Nada! No, pero ¿qué clases normalmente tienen? Mañana, ¿qué clases tienen? Asentamiento. Encuentro Y construcción en la tarde. Ya, La prueba de asentamiento. ya. Están leyendo entonces, están leyendo. ¿Mm? Parece que uno no progresa con la lectura, pero a la larga se progresa mucho. Y eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Que va a llegar un momento que ustedes van a tener que disertar. Va a ir cambiando su forma de hablar. Van a tener más palabras, más vocabulario. Cada palabra háganla propia. Repítanla varias veces, véanla, consúltenla en el diccionario, háganla propia. ¿Ya? Aprendan, o sea, con H, de aprender, o sea, de incorporar en ustedes, digamos, más vocabulario. Más vocabulario. ¿Ya? Bueno, ha sido un gusto, mis estimados estudiantes, ¿ya? Que estén muy bien. Los dejo, por supuesto. Espero que tengan un rico almuerzo hoy día. ¿Mm? Y que estén bien. Chao, chao. Profesor, que esté Bye, bien. bye. Chao, Muchas gracias, profesor. profesor. Nos vemos. Profesor. Chao, profesor.